Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a hablar de cosas interesantes con el filósofo, teólogo, psiquiatra, psicólogo, educador, Wilfredo Lanza, a quienes ustedes ya conocen, amigo pues común con José María Poveda, que en paz descanse, pero que nos sigue acompañando en este camino desde el cielo. Y bueno, pues Wilfredo Lanza ha sido un buen regalo para nosotros porque conocerlo nos da la oportunidad de recibir un conocimiento gratuito a través de YouTube en estas entrevistas. Y ahora vamos a hablar decías que era del temple, del carácter, el ánimo. A ver, cuéntanos, Wilfredo. Abre tu micrófono, por favor. Tu micrófono, ¿lo abres, por favor? Es que cuando yo hablo, cierro tu micrófono para que no se escuche ruido y cuando tú hablas, yo cierro el mío. Adelante. Ya, ¿verdad? Ahora sí. ¿Sí me escuchas? Más que del humor, el ánimo, el templo, eso es una consecuencia, porque lo que vamos a hablar son de los estados afectivos generales y es la forma en que la persona se mundo, en el mundo o con el mundo. Es una manera de modo de vivir, teniendo en cuenta que cuando hablamos de la neurosis es un tema de logopatía, es un tema de entendimiento de la relación y es el tema estructural de la persona. Entonces, la persona, cuando se le modifica su estructura, él entra en la logopatía, en la enfermedad de no entender lo que está pasando, porque es un tema de entendimiento. Cuando vamos a hablar del modo, es la timopatía, es la manera en que él se siente en este mundo. Se siente en el mundo o se siente con el mundo. Entonces, de ahí vienen los estados afectivos general. Los afectos me afectan. El tema de la afectividad y la afectación. Entonces, cuando hablamos de este tema, estamos dentro de lo que son las afecciones globales, estados afectivos genéricos de la relación persona-mundo. Y esa persona-mundo es tú como persona y el mundo que te rodea, el mundo global o tu pareja o tu hijo o tu familia o tu México o donde te consigas. Entonces ahí se va a marcar un yo mismo en situación. Y ese yo mismo en situación le va a dar un modo de ver cómo eso. Y entonces ese modo es el que me da, si la estructura me daba sentido, entendimiento, el modo me da afecto, me da afección, que abarca la persona entera, pues. Entonces tenemos el ámbito entero y general en donde la persona existe. Esto es, entonces, su situación existencial general y yo con el mundo como horizonte último del sentido, aquí donde se consigue sentido, en donde la persona siente que está y se siente estando. Hay personas que dicen, es que el mundo me va a caer encima. Ya ese es un modo. No, yo tranquilo, yo estoy más allá de las cosas. Va. Entonces es una manera de sentir afecto por lo que le rodea y cómo está. Entonces, en los estados afectivos generales, les respondo yo desde mi humor, desde mi ánimo y desde mi temple. Cada uno de ellos tiene una manera particular de responder en esta situación. Es lo que, en general, lo que vamos a conversar. Vaya, pues sí que está complejo el tema y muy interesante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente. Es un contexto difícil. Tú pregúntale a cualquiera, ¿estás feliz en este mundo? La verdad es que la respuesta de la mayoría sería no. En este mundo, no. Así como está ahora, no. Pero algo podemos hacer porque todos somos habitantes de la Tierra y quienes estamos aquí y ahora en el mundo, pues tenemos que hacer algo para que nos guste estar viviendo en este mundo. Te has de encontrar entre tus pacientes muchas personas afectadas por la pandemia y por el encerramiento, por la falta de contacto con su gente querida, por la imposibilidad de viajar, de ir a donde uno quiere con libertad y sin un cubrebocas, ¿no?
En la entrevista anterior a esta hay una entrevista muy interesante con un filósofo sobre la manipulación mediática de las que estamos siendo víctimas. Estamos aterrados. Ahora tú nos vas a explicar qué nos está pasando a nivel personal, a cada uno, qué nos está pasando en este contexto, hablando de estas tres posiciones, ¿no? Adelante. Lo interesante es que la pandemia también nos ha ayudado a entender hasta dónde somos manipulados y hasta dónde no, primero. Segundo, a tomar yo mis propias decisiones. Tercero, a ver cómo las combato y ponerle yo el grano de arena, como dicen los latinos, ver la pandemia cum grano salis. Ese punto donde tu inteligencia se pone a trabajar y no te dejas apabullar. Por eso está en que cada uno de estos elementos que vamos a comentar nos van a decir cómo vivirlo. Por ejemplo, la pandemia, ¿cómo la vivo yo? Desde el humor. Desde el humor. Este modo de estar en el mundo responde a la pregunta de ¿cómo estás? La pregunta, oye, ¿cómo estás? La pregunta completa sería ¿cómo estás en el mundo? Es la situación tú en el mundo o en la vida. Oye, ¿cómo estás en el mundo? ¿Cómo estás en la vida? Se refiere al mundo como estancia, como ese gran eco, como esa gran ecología, como esa gran casa que te cobija. ¿Cómo estás en el mundo como estancia, como forma espacial afectante donde la persona se encuentra y despliega su existencia? Acuérdate que existencia es arrojar fuera de ti tu ser. ¿Cómo arrojas tú fuera de ti tu ser y lo conviertes en existencia? Según el humor, el mundo es, según el humor, es amplio. ¡Qué belleza! El mundo me parece bonito, amplio. O también puede ser estrecho. Mira, esto es un encierro que no soporto. Esto es terrible. El mundo frente al humor puede ser confortable. Mira, no he podido salir, pero me siento muy bien aquí en mi casa y das respuesta X. O puede ser limitado. Mira, no salgo de la cocina, de la sala, del baño, de la cama y así he pasado 2 años. Entonces esa persona ve ese mundo como algo estrecho, algo próximo o algo lejano. Mira, bueno, estamos en esto, pero posiblemente el año que viene o el mes que viene voy a hacer eso. O, de verdad, no veo el día en que yo pueda ver a mi hija. No veo el día en que yo tranquilamente pueda salir y tomarme algo en una cafetería. No veo el día porque lo ve muy lejano. Alcanzable o inalcanzable. Opresivo o expansivo. Entonces el humor te va a dar respuesta en cómo estás en el mundo, cómo lo concibes. Y eso entonces te va a ayudar a vivir bien, a vivir mal, a vivir con gusto, a vivir a disgusto. De tal manera que tenemos 5 modos de responder desde el humor a la pregunta, ¿cómo estás en el mundo? Si yo estoy en el humor irritable, la pregunta va a ser respondida, mira, el mundo estrecho y yo hipersensible. ¿De verdad? No me aguanto yo mismo. Entonces veo todo limitante, veo todo intolerante, veo todo con una actitud replegada y rechazante del sujeto respecto de su entorno. Por ejemplo, insomnio. Desde el humor, cuando yo soy irritante, estoy en la irritabilidad, tengo insomnio, no duermo, no me consigo a mí mismo, no me hallo. En las mujeres, el periodo premenstrual, por ejemplo, se ha dicho que es un punto de irritabilidad altísimo y que a veces nosotros los hombres no lo entendemos porque está en ese mal humor. Vamos a ponerlo entre comillitas. Jaquecas son como ejemplos, ¿no? El estrés son situaciones de humor que al responder a la pregunta ¿cómo estás en el mundo? Responde desde la irritabilidad. Pero puede ser que no sea tu respuesta irritable, sino que tu respuesta más bien es de desconfiado, desconfiada. El mundo, a la pregunta desde el humor, va a ser el mundo es riesgoso y yo estoy inerme. Cuando me asomo a la puerta, puede ser que me asalten.
Es un riesgo. No voy a tal sitio porque si estornuda me contamina. La gente no tiene máscara y ya yo me enfermo. La gente me toca y ya yo... Entonces, es una desconfianza tal, donde ese mundo como riesgo y yo inerme, indefenso, que no puedo hacer nada, entonces es no amabilidad. La famosa Susana, que lo he llamado así, Susana distancia. Tienes que estar pendiente de estar los pies bien contados para no contaminarte, porque entonces tú colocas a la distancia tu solución, tu salida, tu salud. Y de pronto no es que tenga 5 metros, 2 metros, 3 metros, 4 metros, sino que tienes que entender cómo va a vivir esa distancia. Entonces, la no amabilidad. Vamos a cumplir años, pero yo en mi Zoom pongo la vela y ustedes de allá soplan, y así todo en la virtualidad. No familiaridad. No importa que sea tu mamá, tu abuela, tu tío, tu perro, no importa. No familiaridad, porque el mundo es riesgoso y estoy entonces en esa desconfianza moviéndome. El ambiente es extraño. ¿Quién viene? ¿Quién no viene? ¿Se vacunaron? ¿No se vacunaron? Un interrogatorio para dar un paso social. Y después, con la desconfianza, no, mejor es que yo no vaya. Si ustedes quieren, vaya, pero yo me quedo. Sentido de acoso. Mamá, ¿sabe quién se enfermó? Fulanito. Las noticias son, ¿sabe quién se murió? Fulanito. ¿Sabe quién está grave? Entonces todo es, oye, ahora me tocará a mí. En la lista me va acercando y me va llegando y la próxima persona seré yo la que voy a dar la mala noticia o mi familia irá a hablar de mí desde la mala noticia. De tal manera que vivo en una actitud defensiva. Vivo en una actitud... El que entra a mi casa, que se sacuda los pies, que le ponga cal, que se lave las manos, que se quite la ropa, ahí hay un baño preparado, entonces todo el mundo va directamente al baño en vez de saludar a la gente. Después que te bañes, después que te laves, me saludas. Entonces hay una actitud defensiva, inestable, porque no sé si comer, no comer, si voy o no voy, qué hago, qué no hago. Inseguro, cauteloso, precavido, prevenido, acechante, paranoico. Esa es la figura de la respuesta desde el humor a la persona desconfiada. No sé si mi histrionismo te llega hasta entender la situación de la pregunta esa tan sencilla. Oye, ¿cómo estás en el mundo? Y la persona que está en el humor desconfiado te sale con todo eso y de verdad tú dices, wow, no estás bien. Porque es un modo de vivir esa situación. No, estamos llegando a la patología, de verdad, es terrible, terrible. Y perdiendo rasgos de nuestra personalidad. Es que es terrible, hay afectación a nuestra personalidad. Estamos Ahora, si la afectados. persona te hace la misma pregunta de cómo estás en el mundo, pero tú estás en el modo melancólico, el mundo es inaccesible y tú desolado, tú no puedes hacer nada. Entonces, en ese mundo inaccesible que tú no le puedes llegar porque te cerraron todas las puertas y tú que no puedes hacer nada, el mundo como puro horizonte lejano, del pasado o del futuro o del presente. Ay, yo me acuerdo cuando cumplíamos años y todos nos reuníamos y nos quedamos en esa nostalgia, ¿no? Que ahora ya no es nostalgia, ahora es tristalgia. Esa tristalgia, porque es una tristeza con dolor, y entonces, ay, yo me acuerdo, es un horizonte lejano, aquello del medio oeste con música de Morricone y lo bueno y lo malo y lo feo. Es todo aquello lejano que tú dices, ¿cómo lo alcanzo o cómo lo vuelvo a poner en mis manos? Inalcanzable vacío de posibilidades para vivir. No puedo, ya no podemos, ya no podemos. Ya. El famoso ya no puedo nada. La persona está sola, está desolada, sin nadie, sin nada que le aporte algo y lo soporte y le ayude y le diga una palabra. Añora su pasado mundo de vida, cuando íbamos a la playa, cuando comíamos, cuando venía la abuela, cuando viajábamos a los sitios distintos de turista, me acuerdo. Entonces vivimos en ese me acuerdo melancólico. Está recluida en su intimidad, incluida en su propia prisión. Ese es el individuo que a la pregunta ¿cómo estás en el mundo? Responde del humor melancólico. Y lo tenemos así. Mucha gente te responde de esa manera y de esa forma. Tristancólico, dijiste, tristancólico.
En lugar de melancólico ya es tristancólico, de tristeza. Sí. Melancolía. Ajá. Qué barbaridad. Por cierto, hay una película muy interesante de Long Oye, Fortier sobre la melancolía. es aburridísima la melancolía. Debería ser un poquito, un espíritu más aguerrido. Prefiero el enojo a la melancolía. Sí. ¿No? Pero con el bombardeo psicológico que te tienen en los medios, con los sustos que te da todo el mundo, mucha gente se escuda allí y se queda creyendo que de esa manera va a sobrevivir a la pandemia, por ejemplo, o a cualquier problema. Hoy es pandemia, pero ayer eran otros problemas personales, familiares, que también nos metía en ese tema, ¿no? Ahora, a la pregunta, ¿cómo estás en el mundo? Desde el humor, también tú puedes responder de una manera expansiva. El expansivo es aquel que es el mundo sometido y yo exaltado. Es al revés. El mundo a los pies de la persona sometido por su poder. Mira, yo no utilizo máscara, no me he vacunado, soy antivacuna, no me lavo las manos cada vez que entro y no me pasa nada. Yo soy el poderoso. No me pica ni coquito. Entonces tú, en ese exalto que vives, estás dándole a entender que tú sometes al mundo, porque ese humor expansivo que tienes, que lo puedes comer a mordisco y no pasa nada. Todo está ya en tus manos, con una disponibilidad absoluta. Eso es un cuento, la gente anda enmañándote, así que no le hagas caso, haz como yo. Es la persona expandida infinitamente sin límites, que es otro problema. A ver, señor, pero esa actitud más bien la encuentro en los cotos de poder que nos tienen a todos los demás en el estado de melancolía y tristeza. Más bien son los cotos de poder que nos tienen así. Ellos son los que tienen esa actitud de un humor expansivo, ¿cómo te diré? Bueno, ya. Wilfredo, abre tu micrófono, por favor. Estoy expansivo y entonces hasta se me olvida abrir el micrófono. Entonces sucede que esta persona está expandida, no tiene límites, está por encima de todo el mundo, desde la alegría desbordada y algunas experiencias místicas. Algunas experiencias místicas. ¿Por qué? Porque se sienten por encima de todo y tienen un poder que le viene de lo más alto y van contra todos estos elementos. Hay un punto que hay que subrayar, es el límite, que no pone el límite. En estos días leí la noticia de una escritora de los Países Bajos, era no a la vacuna, y no se vacunaba y no se cuidaba. Le dio COVID a su esposo y a su hijo, y ella a propósito hizo que le pegara. Se contaminó y se murió. Ella estaba en el estado expansivo. A ella no le iba a pasar nada, y sin embargo se murió. Y el hijo es el que da testimonio de la mamá. Porque estaba en ese tema del humor expansivo, que sin límite, y entonces también falta ahí como un poco de control de lo que teníamos anteriormente. Y por último, a la pregunta ¿cómo estás en el mundo? Tú también puedes responder desde el humor angustioso. El mundo opresivo y yo aplastado, que es una situación muy común también en estos días de pandemia. El mundo se viene encima, aplastando a la persona en su interioridad. Está indefenso, no sabe qué hacer. Y la próxima víctima será él o será ella, o será mi familia entera. Entonces, en su interioridad vital se siente muy acosado. Es la sensación de opresión de pecho, no puedo ni respirar. Y hoy por hoy, cuando uno tiene algo de respiración, ya me agarró el COVID. Pérdida de espacio vital, de respiración, falta de aire. La gente no soporta hoy estar en un ascensor donde hay dos personas. Las personas no soportan estar uno al lado del otro porque les falta la respiración. Y es un punto de la angustia. Acuérdate que ang es angostura, es angustia. Y es aquí en esta zona bronquial donde uno se siente asfixiado. Y ahí le vienen las angustias a las personas. Vivencia de amenaza de muerte personal y el tránsito de la aniquilación. O sea, de allí a la respuesta desde el humor angustioso a una cama o a que lo hospitalicen o a que se muera es lo mismo. Entonces ves
que a la pregunta tan inocente que tú le puedes hacer a una persona en la mañana cuando lo vea y le dices, ¿cómo estás en el mundo? O ¿cómo te va en la vida? Te pueden responder desde alguno de esos 5 elementos. Y tú dirás, oh, está afectado. De verdad que escogió un modo de vivir que no le está ayudando. El irritable, el desconfiado, el melancólico, el expansivo o el angustioso. Y ya tú detectas qué está pasando esa persona desde el humor. Estamos hablando de cómo ella o él ven la vida desde ese modo, de esa... Y es donde uno siempre ha dicho, está malhumorado. Y cuando uno regresa a la casa, le dice al familiar más cercano, oye, me encontré con fulanito, con fulanito. Y le pregunté y me dijo, ah, ¿de verdad? Pobre. Uno enseguida hace su conclusión, ¿no? Ahora pensando en el tema de la comunicación interpersonal, de la comunicación social, de la filosofía, si tuviéramos un conocimiento verdadero, preciso, completo, respecto del COVID, el contenido de la vacuna, los efectos de la vacuna, si el conocimiento fuera claro, transparente y completo, todos estos humores serían sanos, ¿no? Porque ante la verdad la gente puede sentirse libre y tomar decisiones adecuadas. Pero ahora estamos así con un humor alteradísimo y cada quien según su temperamento ha tendido hacia una u otra actitud. Y es injusto porque estamos llenos de controversia, de incertidumbre, de información ambigua. Es interesante lo que me estás diciendo, porque lo que te estoy respondiendo es de la timopatía, que son las enfermedades emocionales. Pero lo que me acabas de decir es que si tuviésemos conocimientos exactos o más cercanos, eso es logopatía. Entonces, como no tenemos el logo, como no tenemos el conocimiento claro, patologizamos por la falta de conocimiento. Y al patologizar por la falta de conocimiento, que es estructura de la personalidad, caemos en la timopatía. Entonces empezamos a enfermarnos o a inventarnos o a enfermarnos de verdad por la sugestión, porque no estamos claros en el conocimiento y menos vamos a estar claros en el sentimiento. Esa es la lucha interna que tenemos, que me parece sumamente interesante como para estos tiempos. Y es donde tenemos nosotros que educar a nuestras familias, lo más cercano, y demostrar el límite. ¿Qué pasa con el logos, con el conocimiento de la vacuna? ¿Qué contiene? ¿En qué consiste? Todas aquellas cosas. Y después ese sentimiento con que vas a vivir tu pandemia o tus cuestiones. ¿Sí? Ya. Me Ahora, parece muy interesante esto que me acabas de decir. muy interesante lo que dices. Ante falta de conocimiento hay un desorden en los sentimientos y luego eso se vuelve patológico. Qué fuerte. Ahora, lo siguiente era el ánimo, ¿verdad? Cómo ver al ser humano hoy en el mundo primero desde el humor, luego desde el ánimo y luego desde el temple. Entonces, desde el ánimo, ¿cuál es la diferencia entre el humor y el ánimo para entender? Ajá, desde el ánimo, si la pregunta anteriormente en el humor estábamos dedicados a cómo estás en el mundo, la pregunta en el ánimo es un modo de relacionar la persona con el mundo, un modo de relacionarse. Entonces, responde a la pregunta, ¿cómo vas por el mundo? ¿Cómo vas por el mundo? Se refiere a como curso, como currículum, como río que corre, como un curso del vivir personal, por donde la vida discurre como modo diferente del transcurso. Entonces, ¿cómo discurre? La relación animada es básicamente tempórea. La relación animada es del tiempo, hoy, en la mañana, hoy, en la tarde, hoy, en la noche. Es muy temporal. Tiene que estar muy caminado de la mano del tiempo. Los diferentes modos de temporalizar o de temporalización de la vida, vivida y vivenciada, una cosa es vivida y otra cosa es vivenciada, el Erlebnis de los alemanes, los diferentes tempos, eso de cada estado de ánimo implica un modo de duración. Entonces, el niño, cuando lo vemos, él estaba alegre, pero mira, se le quitó la alegría, ahora está llorando, porque es un tempo, tiene una durabilidad cronometrada, instantáneo, breve, prolongado, eterno. Decía, hoy te has reído mucho,
O sea, prolongó la risa. Hoy te he visto todo el día llorando, prolongó el llanto. De repente le dieron ganas de llorar, de repente le dieron ganas de reír. Entonces, es un elemento de duración en el tiempo. Es instantáneo, me dio risa, instantáneo, lo vi, me dieron ganas de llorar, me salió una lágrima. Es breve, prolongado, es eterno, etc. Y es un modo de ritmo. El ritmo, que en griego ritmo significa número, y es por eso es que el ritmo lleva 1, 2, 3, 4, 1, 2, porque es un número que va en movimiento constantemente. Puede ser un ritmo apresurado, puede ser un ritmo pausado, puede ser un ritmo detenido, puede ser un ritmo vertiginoso, etc. Pero tiene que ver mucho con ese, cómo vas en el mundo, cuál es el ritmo que le impones a tu vida, cómo está viviendo eso en cuanto de cantidad de tiempo, ese modo de ritmo. Por ejemplo, se está animado a lanzarse en pos de un objetivo, de un futuro próximo. Ya estamos en enero, voy a hacer esto y a hacer esto indistintamente del COVID. Entonces yo tengo un ánimo para empezar nuevos proyectos. Tengo un ánimo para empezar nueva relación. Eso me puede durar el mes de enero o puede ser que sí lo haga durante todo el año 22, pero eso depende ya de ese ánimo. A través, por ejemplo, de un curso de las cosas que cooperan lo pretendido. Si tú tienes elementos que te cooperan para eso, tú lo haces. Pero si no tienes elementos que te ayuden, tú dirás, cónchale, me estoy desanimando o parece que me cuesta mucho llegar al objetivo que me he planteado. Y Sí, si se está ahora, hablando de eso, ¿cómo vas en el mundo? ¿No? ¿A qué velocidad vas en el mundo? Hay personas que por naturaleza son veloces, por temperamento, y se han visto frenadas. Personas que son súper apasionadas, inquietas, movidas y que están frenadas. Es terrible. Si para mí algo durísimo era la mordaza, no poder decir lo que piensas, la libertad de expresión, ahora resulta que ya tampoco hay libertad de movimiento. Sí. Qué duro. Entonces estamos frenados, estamos alentizados, ¿es correcto decir así? Sí, Alentizados. Estamos como si estuviéramos caminando en una caminadora fija, estática, como... Y ahí entonces es donde reside el tema de ánimo, para uno ir ya como haciendo los desclasificados. Esto es el ánimo. Tú puedes decir, voy a pasarme una semana con mi mamá y voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando llega al minuto, te das cuenta que no puedes hacer ni esto, ni esto, ni esto. Y tienes que cambiar de proyecto. Entonces ibas con mucho ánimo y cuando llegas allá ves un ambiente inhóspito que tú dices, ¿qué hago? Entonces el ánimo te cambia, te desanimas. Y aquí es donde está el ánimo, me ayuda a lograr los objetivos. Cuando yo estoy desanimado para lanzarme hacia una meta lejana o a través del curso de las cosas que se dirigen hacia otro lado o en contra de nuestra dirección. Entonces, yo quería esto, y entonces está en contra de mi dirección y me desanimo. Sí, lo podemos hacer, pero esta semana no, precisamente es la semana que viene. Pero yo voy a estar una semana. No, no se puede hacer nada. Entonces me desanimo porque no consigo apoyo, no consigo soporte, no consigo el sponsor que me brinde la ayuda para lograr mi objetivo. Entonces me desanima. O se está inane. Cuando uno está inane, sin ánimo vital, se quedó en el sitio para recorrer el mundo vacío sin camino, sin objetivos vitales. Entonces, a esa pregunta tan interesante, ¿cómo vas por el mundo? La respuesta desde el ánimo también tiene 5 posibilidades de ser respondida. La respuesta que puedes dar puede ser desde el pánico. El mundo está destruido y yo espantado. Ese ánimo de destrucción es como esas películas apocalípticas que se queda la persona en el sitio. En el pánico, el mundo vivido tiende a perder su carácter de espacialidad. No hay espacio. Estructuras según dimensiones transitables, recorribles. No. Como no hay espacio para caminar, como dices tú, apresado, estás atrapado sin salida, el ánimo desde el pánico estás que ríndete que estás rodeado, no puedes hacer nada.
Acuérdate que pánico es una palabra griega, pan, que significa todo. El pánico es todo te aterra, todo. Hasta la mirada de alguien amigablemente que se te acerca, tú lo ves sospechoso. No, yo no puedo confiar. Aunque tenga la banderita blanca, tú tampoco confías. Porque el pan, el todo, te dice, no hay que confiar en nadie. Esto está destruido y yo aquí estoy desamparado. Las personas pierden su capacidad de transitar por el espacio. No pueden moverse porque creen que pisan en falso. La destrucción, que la palabra destrucción es muy interesante porque destrucción es desestructuración. Cuando yo estoy destruido, es que mi estructura se me quebró. Entonces, cuando yo estoy destruido en mi personalidad, estoy desestructurado, que es la destrucción del mundo, me amenaza como persona, como sujeto personal, me causa terror. Todo es terrorífico, todo es pánico, pan del todo. De tal manera que cuando a mí me hacen la pregunta esta de cómo vas por el mundo y respondo desde el pánico, esa es la actitud, ese es el comportamiento y de verdad se te hace muy difícil como familia, como hija, como pareja, como amigo, como lo que sea, sacar a esa persona de ese ánimo que es de pánico. Pero también puede ser que tú no entres en el pánico y a la pregunta, ¿cómo vas por el mundo? Responda desde el ánimo decaído. El ánimo decaído o desanimado. El mundo desvitalizado y yo estoy remanente. Yo me quedé aquí. Yo no me morí de milagro. Yo me salvé de milagro. Se ve que no era conmigo ese día, pero sin embargo estás desanimado. En vez de darle gracias a la vida como milagro, dice, yo no sé por qué no me morí. Yo no sé por qué no me cayó, yo no sé por qué no me aplastó, yo no sé por qué. Entonces se vive como carente de motivación. Ya todo está perdido, no tengo nada que hacer. Se trata sobre el decaimiento o la falta de ánimo por falta de lo más valioso en general en el mundo. Estás solo, desamparado, decaído. Es un mundo apegado con poco relieve. O sea, el mundo no es mundo. Y por eso dice, no sé para qué vivo, no sé para qué me quedé. Tenía que haberme muerto como todo el mundo. Entonces, el gris, el color gris, gris mundo, sale a relucir. Entonces, es un gris, es un mundo gris, es un mundo sin brillo, es un mundo sin calor, es un mundo frío, es un mundo frío, las paredes son frías, todo es frío. Es un mundo mortecino. Tiene color muerte. Es que feo, de película de terror. Ese, ¿Cómo? ese es un ánimo muy feo de película de terror. Sí. Pero mucha gente vive así. Más allá que nos guste o no, o que tenga un color de terror, muchas personas están aterridas, están así aterradas que no hay forma de ser. El ánimo decaído torna la vida conservadora. Es interesante. Y la actitud desanimada, conservadora, favorece al ánimo decaído. Es un juego. ¿Por qué es una actitud conservadora? Es que yo me acuerdo, entonces se va al yo me acuerdo y tiende a conservar aquello, pero entonces como eso que yo me acuerdo no existe, me desanimo. Es que yo me acuerdo que antes era así, sí, pero ahora no ven. Ahora tienes que darle un giro y vivir de otra manera. No, se desaniman. Entonces, ese estado de ánimo decaído, de verdad que es muy fuerte porque la persona se agarra a cosas que ya habían pasado. Pablo Milanés tiene una canción muy interesante que dice, aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Es eso, te ausentas de la vida, porque en vez de estar aquí y ahora, estás allá y en el entonces, y no te ayuda para nada. Sin embargo, gústenos o no, eso es un estado de ánimo de muchas personas que viven en el decaimiento y no se procuran ni se atreven a dar un paso adelante porque están desanimados. Así de sencillo. También a la pregunta, ¿cómo vas por el mundo? Puede ser que la responda no desde el pánico, ni la responda desde el desánimo, pero sí la puedes responder desde la alegría, el ánimo, y entonces tú respondes desde la alegría, el mundo vital, incitante, y yo exultante.
oye, tú sabes lo que descubrí. Entonces yo empiezo a hablarte de lo que descubrí, como que si el mundo sigue girando o cada día se me hace más interesante. Y ahora que tengo tiempo de estar encerrado, me metí en internet y conseguí. Y entonces tú dices, oye, pero esta persona parece que está viviendo en otro planeta. No tiene los problemas de vacuna, le dio el COVID, pero mira, dijo que eso era lo mejor que le había pasado porque ahora está más con más fuerza. Vaya usted a saber. El mundo entero parece muy vital y vitalizador. El mundo se le presenta como la oportunidad para él ser él mismo y el ánimo lo tiene pues alegre. Es variado, es colorado, coloreado, está lleno de colores. Hoy todo me parece más bonito, como dice la canción venezolana. Brillante y lleno de estímulos. Transparente, fácilmente transitable. Ah, no, yo fui, no, yo vine. Mira, qué interesante. Subí el cerro y no había nadie. Todo el cerro era para mí. Entonces, más que verlo como negativo, dice, menos mal que no viajaban, caminé, brinqué, hice senderismo, me encantó, y los animales se aparecen, las ardillitas las pude... La persona le parece que está viviendo el mejor momento como un mundo transitable, donde las cosas están más al alcance de la mano, donde puede disponer de ellas y disfrutarlas. Ese es el ánimo alegre. Tiende a desaparecer los límites. No hay límites. No hay límites, no hay elementos de stop que lo paren, que lo frenen. El mundo y los límites entre el mundo y yo mismo. O sea, yo soy el mundo soy yo. Me lo como y lo degusto como si fuese una naranja californiana. Y hoy qué rico. Y no tiene ningún problema. Y más bien contamina o contagia a la gente que lo oye hablando de ese alborozo que dice, wow, este tipo parece que vive en otro mundo y tiene otras condiciones de vida. Yo me siento totalmente ahí fuera en un estado exultante. Esa persona es la que a la pregunta, ¿cómo vas por el mundo?, te responde desde el ánimo alegre. Y hay personas así también, yo conozco. Y por último, a la pregunta, ¿cómo vas por el mundo?, tú puedes responder desde el ánimo ansioso, que esa también es una respuesta muy constante en estos tiempos. El mundo inalcanzable y yo intranquilo. En esa ansiedad, que era como parte de la angustia que decimos anteriormente, pero es distinta la ansiedad. Aquí es donde se constata más claramente el papel del ánimo en el modo de configuración del tiempo vivido. Cuando yo digo, bueno, voy a ver cómo se muestra como una alteración de la temporalidad, como que no tengo tiempo para, todo lo que quisiera hacer no lo voy a poder hacer, o no se me tiene permitido. Entonces, ese tema de esa temporalidad, de ese tiempo vivido, lo vive con ansiedad y entonces se le convierte ya en un problema de existencialidad, ya que aparece como prisa, como algo desesperante por alcanzar constantemente. Todo con sensación de falta de tiempo para lograrlo. Es la respuesta ansiosa. La respuesta es como cuando tú ves una serie que están de moda ahora, primera temporada, segunda temporada, que tú dices, o al menos yo digo, no me gusta la serie porque cuando veo el primer episodio quiero verlos todos. Entonces me vengo y son las 2 o 3 de la madrugada y hasta que no termine, no termino. Yo, pero bueno, vete con pausa. Yo solo veo el primero y el último. Esa es la Lo salida. demás lo adivino. Nada más veo el primero y el último. Es una salida inteligente y no ansiosa. La ansiedad es el ánimo, ¿verdad?, que embarga a alguien que todavía no se siente persona morando en el mundo. Entonces tiene prisa. Es como cuando uno tiene la adolescencia, que puede ser, mamá, yo quiero tener 18 años, en la ansiedad, o yo no quiero llegar a los 18 años. Son esos temas de extremo, ¿verdad? Para el ansioso, él mismo nunca es más que un proyecto. Entonces el ansioso termina de una manera muy fuerte en función de lo que logre como proyecto. Entonces es un tema interesante que también hay hoy por hoy muchas personas que están cerca viviendo ese estado de ánimo ansioso y solamente buscando la manera de responder cómo vas por el mundo. Y ahí viene cuando me gradúe, cuando me case, cuando me mude, cuando tenga mi carro, cuando tenga mi casa. Entonces todo, siempre ese tengo, no tienes nada. Y entonces empiezan esas dificultades en la manera de vivir las cosas.
Qué Muy interesante porque acuérdate que la palabra es modo de ver la situación. claro. Y esto es muy interesante porque así nos vamos ubicando en qué situación estamos y por supuesto espero que nos vas a decir cómo vamos a lograr un equilibrio, un punto medio. Es que ahí no cabe duda que hay que acudir a Aristóteles, ¿no? Y encontrar el punto medio, Que buscar decían no ellos, hay exceso ni que defectos. decían ellos el aureas mediocritas, ¿te acuerdas? El aureas mediocritas. Pero sí, estoy plastificando, estoy plasmando las características porque son quimiopatías, son enfermedades de ese afectivo, de ese elemento de sentido. Y como son enfermedades, como son patías, hay que buscar la forma en cómo llega a la terapia, a la curación de estos elementos. El famoso ni tan calvo ni con dos pelucas, ni tan tan, ¿verdad? Los dos elementos que vienen ahí en ese equilibrio. De una vez, te digo, otra vez, el apoyo familiar, el apoyo de las personas más cercanas, el apoyo incluso estatal. También los gobiernos tienen mucha responsabilidad en estas cuestiones actuales, como para que tú puedas salir o vivir en un mundo que te lo merezcas y que no te aplaste y que no te haga daño. Por supuesto. Y entonces ahora vamos con el temple y es donde vamos a encontrar la cura, en el temple. No, no, es que cada uno tiene su particularidad. El temple, a mí me encanta la palabra temple, porque la palabra temple viene de los templarios, el temple como carácter, el temple como fuerza, el temple como el elemento que te puede dar el ánimo para llegar a otras cosas o la fuerza, ¿no? Como estado afectivo genérico de la relación persona-mundo, responde a la pregunta, ¿cómo te llevas con el mundo? ¿Cómo te llevas? Así como te llevas con María, cómo te llevas con José, cómo te llevas con la universidad, cómo te llevas con la política, cómo te llevas con el gobernante, cómo te llevas. Y entonces la respuesta está en con el mundo y está referido al modo de sentir la propia estructura del sentido personal. Es el modo de sentir propio, ¿no? En relación a la estructura en sentido general del mundo. Entonces, a la pregunta, ¿cómo te llevas con el mundo? Constituye esta relación como consistencia. Por eso es fortaleza, por eso es fuerza. Como estructura, como firmeza, como confiabilidad, como seguridad y como durabilidad. Esa es la respuesta que se pide frente al temple. Entonces, por ejemplo, el temple presente, el temple, cuando uno hace la pregunta, presenta el mundo como fiable o no fiable respecto de un yo firme o endeble. Bueno, tú sabes que con este gobierno no hay que esperar mucho. Ya tú sabes que el tipo a nivel de temple está más bien de poco fiabilidad. Mira, tenemos nuevo director. Oye, sí, ese director me gusta porque está claro con lo que quiere, sus objetivos, y entonces nos mandó a hacer una tarea y yo me sentí... El temple es algo de fiar. Entonces yo me fío de este nuevo director. A ver, permíteme un segundo. Tú sigue explicando mientras. Una persona con temple, por ejemplo, o bien templada, es aquella que tiene una gran consistencia personal, que le permite afrontar con templanza, con firmeza y por lo tanto con tolerancia. Es interesante porque el temple te va a dar tolerancia, una palabra que viene hermanada temple y la tolerancia. Las circunstancias adversas, por ejemplo, ya que teniendo gran coherencia interna en cuanto a los propios recursos, no está a merced de las circunstancias externas. Ese es el tema del temple. Si estoy a circunstancias, si estoy a merced de las circunstancias o por encima de esas cosas, como dice la canción, por encima de todas las miserias, yo puedo seguir adelante. Entonces, a la pregunta de... Tu forma de relación con el mundo desde tu debilidad o tu fortaleza. ¿Cómo te Perfecto. relacionas con el mundo? ¿Desde tu Muy bien. debilidad o desde tu fortaleza? Por eso es que te pregunta, ¿cómo te llevas? ¿Cómo te llevas con Antonio? ¿Cómo te llevas con el mundo? ¿Cómo te llevas con tu
trabajo? ¿Cómo te llevas con tu oficina? ¿Cómo te llevas con tu vocación, con lo que estás haciendo día a día? Y la respuesta entonces puede ser desde el temple, pero depresivo. Puedes sentirte depresivo y entonces el mundo sin sentido y yo indiferente. Entonces el temple allí está endeble, está incómodo. El mundo está actualmente como carente de sentido. De verdad que yo estoy trabajando porque, bueno, tengo que vivir y tengo que tener dinero, pero no me gusta para nada. De verdad que cada vez que me despierto y me levanto y pienso que voy por la oficina, me siento muy mal. Pero tengo que hacerlo, pero de verdad que ni opino, ni asomo ninguna propuesta, ni nada. Yo estoy indiferente a eso, porque eso no va conmigo. Además, yo no soy el dueño de esa fábrica, yo no soy el dueño de esa oficina. No soy dueño, yo soy uno más y me limito a cumplir mis 8 horas y así voy todos los días. ¿Por qué? Porque carece de sentido para la propia persona del Eso depresivo. es un espanto de vida, qué triste. Tenemos que alegrarnos la vida unos a otros. Y es que, claro, En nacimos el para deber la ser, en el deber ser, pero sucede así constantemente y yo me lo he conseguido en muchas oportunidades. No te preocupes, déjalo así, no pasa nada. Ya el dueño tiene mucho dinero y si tú lo haces o no lo haces ni se dan cuenta. Entonces, el tema del depresivo en el temple, te quitan esa fortaleza, te quitan ese elemento. El mundo ha perdido su carácter de ámbito de recursos para estructurar la vida. El mundo no. Que se ensuciaron la ciudad. Ah, chicos, si tú recoges un papel, hay 100. ¿Vas a recoger los 100? No, déjalo así. Entonces tú como ciudadano, al poner en práctica esa ciudadanía que llevas por dentro, también entras en que yo voy a ensuciar, voy a tirar la basura en el suelo, no lo recojo y lo dejo así. O lo veo y sigo para adelante. Porque no me interesa. Ya el mundo no tiene sentido y yo no voy a hacer nada por mover una hoja cuando hay miles de hojas a mi alrededor. No tiene sentido. La persona a la cual no le afectan las cosas del mundo, existe una anedonia, que no hay deseos de vivir, no tiene ninguna gana de hacer las cosas, no tiene nada, nada, nada de mover nada. Es que ni el sujeto, ¿verdad? Ni se siente ni padece. No me dio ni dolor. Pero ¿viste cómo se cayó? Sí, me di cuenta que se cayó, pero no es mi hijo. Pero ¿viste cómo se ensució? Sí, pero yo no vivo ahí. Eso no es conmigo. Entonces, ese elemento es tan fuerte en las personas que el temple ya lo tienen destruido, que no lo mueve para nada porque está en ese estado de depresión. El mundo no le afecta ni positivamente ni negativamente. Mira, van a inaugurar una plaza. No, está bien. Pero vamos, no, yo no necesito. Yo con mi cuartico y mi máquina aquí estoy bien. No tengo que ir a hacer nada. Además, la gente no me gusta, no quiero, no me gusta eso. No lo anima Bueno, y hay que nada. tomar en cuenta que en esos casos no es suficiente la psicoterapia ni el acompañamiento filosófico, sino que sí hace falta un medicamento y de tomar medicamento alópata, psiquiatra, a tomar homeopatía, mejor homeopatía, que es muy buen, tiene muy buenos chochitos para ese tipo de problemas de depresiones extremas y saca a la gente así, levanta. Sí. Bueno, ese es un tema. Ahora, la antipsiquiatría, que hemos hablado tanto con José María y habíamos hablado tanto en esas tendencias últimas de no al medicamento, más Platón y menos Prozac, por ejemplo, nos va a decir que el tema es mundo y no hay una píldora en pro o a favor del mundo. El tema es mundo, mi mundo, cómo me lo he construido. Entonces, hay que ir ya más por la, ¿cómo se dice? Por el logos, por ese conocimiento que decías antes y que dice Víctor Frankl. Darle sentido a tu vida. El hombre en busca de sentido. En la medida que tú le consigues sentido, bueno, te podrás tomar el medicamento que quieras, pero eres tú el que empiezas a autoayudarte, a ser tú tu propio terapeuta, a ver qué es lo que está pasando. Si no hay eso, ninguna medicina, sea la que sea, lo va a, así como dices tú, inmediatamente a revivir. Él tiene que tener su dosis personal en primer lugar para salir de eso y darse fortaleza. Claro, lo que pasa es que hay grados de depresión donde ya la gente no puede ni pensar siquiera.
Entonces no tiene ánimo porque la cabeza no está funcionando, todo se ha debilitado internamente, espiritualmente, intelectualmente, ¿no? Y está a punto de desenchufarse, entonces necesita una ayuda, preferentemente homeopática, para que le ayude y luego ya con un poquito más de salud mental poder razonar lo que le está pasando, lo que está viviendo, cómo está en el mundo, cómo se relaciona con el mundo y cuál es la calidad de su temple en el mundo. En esa línea, ¿no? Yo tengo un caso, para mí es el caso típico, emblemático de la depresión, donde la persona, incluso los familiares quisieron ayudarla por la vía psiquiátrica y la psiquiatría fue peor que la enfermedad. Esa persona tenía un temple interno y no se dejó doblegar, pero era depresivo total. Y cómo en ese tiempo de inmersión, de darse el clavado, como dicen algunas tendencias, fue buscando su parte espiritual y dándole sentido a su vida, con sus nietos, con sus hijos, y fue viendo, pero un trabajo interno totalmente. Después, acompañados con las pastillas para el insomnio, para lo que sea, fue superándolo. Pero sí, yo pienso que el primer paso es yo. ¿Cómo me reestructuro frente a este mundo que está tan depresivo? Porque el mundo es el que está depresivo. Y yo me deprimo con el mundo, porque el mundo no tiene sentido. Y entonces yo estoy indiferente con ese mundo, en el depresivo. Bueno, ¿y qué tal? Todavía faltan más temples, 3, ¿no? Tres estados del temple. Sí, Faltan, si quieres, dínolos y luego vemos cómo podemos ayudarnos. ok. A la pregunta que te dije, ¿cómo te llevas con el mundo? También la respuesta puede ser desde el temple delirante. Cuando la persona te dice el mundo denunciante y yo referencia. Entonces ese delirio, yo estoy como la batuta, es contrario al temple. Aquí yo estoy deprimido, un temple deprimido, pero aquí yo tengo un temple delirante, donde el mundo ha perdido su neutralidad significativa, donde el mundo se llena de gestos hacia mí, como que me amenaza, y de signos que se designan personalmente como destinatario de su propositividad. Entonces, frente a ese elemento delirante, yo voy a responder desde el temple cómo voy a comportarme frente a él. Aquí el temple releva como que me quita el velo, me revela consistencia del mundo. Es interesante esto, como portador de un único sentido posible. Entonces, en este caso, persecutorio. Por ejemplo, un político, un líder de eso, ¿no? Está en el mundo y él con su megáfono dice que no, que vamos a hacer esto, porque entonces él se convierte como en el perlocutor, el que lleva la cosa, que si no lo hace, bueno, ¿quién lo va a hacer si no es él? Entonces el tema llega incluso a una megalomanía, ahora con el populismo que se ha puesto de moda. El líder se siente enarbolado como para salvar a todos los pobres del mundo, porque él tiene un temple, pero es un temple delirante, que también hay que tener en cuenta para ver dónde no está llegando a él a otro aspecto. Es un temple delirante que incluso erótico, podríamos decir, con esa fuerza que lo lleva a encaminarse con los pueblos o con Y quien hemos sea. visto muchos líderes políticos así últimamente Exactamente. en América Latina, qué Sí, barbaridad, ¿no? exactamente. Entonces, cuando veamos ese tipo de liderazgo, vemos que es un temple delirante. Un temple delirante. Y revela la consistencia de la persona como saliendo como el único destinatario, dueño del sentido del mundo. Entonces, él es el reivindicador. Él va a reivindicar a los pobres, él va a poner la equidad, él va a luchar. Es un temple, tiene fuerza, pero es delirante. Y hay que tenerle ojo porque caemos después en esa misma Se trampa. nota el delirio en su egolatría, se nota su delirio en el poco diálogo o nulo diálogo con otros sectores de la sociedad, con otros intereses, con otras actividades, o sea, no dialoga con la realidad, con los actores de la realidad y desde su unicidad decide y dice y ordena y manda y gobierna. Sí. Es más un solicismo. Es un solicismo donde él lo habla urbi et orbi con un megáfono. Pero lo está diciendo él así. Y allá el que lo siga, ¿no? Allá el que diga que sí o que no. También a la pregunta
cómo te llevas con el mundo, puedes responder con el temple resentido, que también hay mucho en estos liderazgos actualmente. El mundo injusto y yo soy el reivindicativo, yo soy el que voy a hacer las cosas. Después de tantos años, tantos gobiernos, tantos presidentes, tantos directivos, por fin llegué yo y yo voy a poner las cosas en su justo momento, en su justo lugar. El mundo aparece como el sentido básico de la injusticia. Hemos vivido injusticia por todos lados, como falta de reconocimiento de todo lo que le corresponde a esa persona. Y que el mundo se lo niega injustamente. Llegué yo, el campeón, y yo voy a poner las cosas en su lugar. Entonces, ese resentido, como dice por ahí, respira por la herida. Y entonces las respuestas van a darse desde el resentimiento. La persona se siente despreciada y postergada por todo el mundo de un modo injusto. Es interesante, porque entonces desde esta injusticia respecto a sus merecimientos, no me dieron lo que yo tenía que darme, la tierra la tenían los ricos y los pobres trabajaban para ellos, la fábrica era un sitio donde me explotaban, los gobiernos hasta ahora han sido corruptos y yo no lo voy a hacer. Y la corrupción, por ejemplo, es un tema muy interesante del resentido, y que por eso al final él sigue estando como más corrupto que los anteriores, porque desde el resentimiento no hay otra salida, no hay una salida como mejor, más prístina, más clara. Es un extremo, ¿no? Un razonamiento que se tiende al pesimismo y con mucha sí. Rabia, y pues no, la cabeza tampoco funciona muy bien ahí, ¿no? Sí. Entonces él se constituye en un yo reivindicativo. Yo voy a reivindicar, yo voy a darle lo justo a cada quien, y demandante de justicia universal. Pero es yo. No es mi gabinete, no es mi equipo que tengo, no, sino yo voy a hacer las cosas. Entonces en ese yo se queda él como el reivindicativo, como el que va a salvar al mundo y se adueña de todos para decir qué es lo que hay que hacer. No oye, él mismo se da su respuesta, las personas, él las descalifica porque no están claras como él, y ha pasado con estos liderazgos que conocemos últimamente, porque son personas, además del yoísmo, se han quedado muy egocéntricos y se han convertido en personas que se creen dueños, además del poder, dueños del mundo. Y descalifican cualquier otro tipo de elemento que esté a su alrededor. Es muy frecuente en las estructuras neuróticas de todo tipo. Aquí la neurótica entra. Es frecuente en las estructuras neuróticas de todo tipo. En este temple resentido. Y el resentimiento, ya sabemos, desde el punto de vista psiquiátrico y todo lo que se han estudiado, a qué nos lleva y a qué nos conduce. Y podemos convertir desde yo resentido a una nación de resentidos. Bueno, entiendo lo que dices. Del temple, todas las emociones que sanamente deberían durar 5 minutos y a lo que sigue, aquí resulta que se vuelven sentimiento, actitud, forma de pensar, de sentir y de vivir. Entonces, una persona que está enojada porque en verdad fue víctima de alguna situación o consideró haber sido víctima, si prolonga ese sentimiento, se vuelve un pesimista que no va a poder funcionar en el mundo adecuadamente, y si es megalómano, va a gobernar injustamente. Sí, ahí se van sumando cosas, por ejemplo, la megalomanía. Es interesantísimo el tema de la megalomanía, porque te sientes el más poderoso. Y si tienes dinero, en los países que voy a nombrarlos, pero tienes dinero, tienes producto natural de la naturaleza, de la tierra, que te lo dan sin mucho trabajo. Tienes un gabinete a tu favor, tienes una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores que están a tu favor. Tienes el poder de manejar la Constitución como a ti te dé la gana, tienes todo. Porque no tienes oposición, porque no tienes nadie que esté en tu contra, porque nadie te hace ver por dónde van las cosas, y eres tú el eterno, eres tú el supremo, eres tú el más poderoso. Y es el problema que estamos asistiendo actualmente en la vida política de América Latina, y bueno, de América Latina, Europa también. No, y lo peor es que estos gobernantes no consideran los miles de migrantes que han tenido que salir de sus países buscando libertad.
buscando espacios para respirar, ¿no? Para poder ser ellos mismos, para desarrollar su ser y su familia en un ambiente mucho más saludable. Pero qué barbaridad, no les importa la tragedia que vive cada familia, cada persona en ese largo viaje de cambiar de un país a otro, desarraigándose y tratando de integrarse a otro país. Es muy, muy duro. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a curarnos, no? Esto lo podemos ver a nivel político, a nivel global, y lo podemos ver también a nivel personal y familiar. Sí. El cuarto punto de la pregunta ¿cómo te llevas con el mundo? Desde el temple es el angustioso. Hay personas que tienen, desde el temple están angustiados, el mundo está alienado y yo estoy aniquilado. Entonces, cuando la persona te responde desde el temple a la pregunta ¿cómo te llevas con Antonio? ¿Cómo te llevas con Juan? ¿Cómo te llevas con el presidente? ¿Cómo te llevas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Y tu respuesta es desde el temple angustioso, frecuente en la población occidental. Es muy occidental, no es tan oriental. Es interesante esto porque hasta las latitudes entran en este corte psicológico a una mirada distinta a cómo se ven las cosas, ¿no? Entonces es muy frecuente en el occidente nuestro el tema del temple angustioso. Implica una inapropiación, como algo inapropiado en la relación con el mundo y las personas que constituyen una amenaza personal. Lo amenazado por la angustia es la persona misma como propietaria de la vida. Entonces, tú no eres dueño de tu vida. ¿Qué hago? Tu vida no está en tus manos, te la han quitado. Por eso tú vives en un mundo alienado, la alienación, la enajenación. Tú eres extraño, diría Albert Camus, eres extranjero de tu propia vida y no sabes qué hacer con ella, ¿no? Es el sujeto que sujeta su propia vida no al organismo. Está como, diría René Descartes, está cuerpo y alma, estás dividido y andas entonces en la paranoia porque no consigues unión de los dos elementos. El individuo puede ser excluido de una situación y pasar de ser algún miembro. Una cosa que tú seas nombre y apellido, tu persona, y otra cosa que tú seas un miembro. Tú eres en las elecciones un voto. Tú eres un votante. En las estadísticas de muerte no murió fulanito, sino murieron 10. Un número. Y entonces en ese estado de angustia, en el templo, el mundo alienado y tú estás aniquilado, en las estadísticas tú eres un número. En la votación tú eres un voto. Y por eso quieren conquistarte no a ti, quieren conquistar tu voto. Entonces se convierte en una angustia existencial de la persona porque no existe. Entonces, algún miembro, a no ser miembro de esa institución, a ser ninguno de nosotros. Cuando se ha estudiado la vejez y la vejez ligada a la jubilación, muchas personas dicen que al jubilarse se enferman porque ya dejaron de ser miembros de una institución. Antes, hola doctor, hola fulanito, hola, y ahora nadie lo conoce porque ya no está activo, ya no pertenece a una institución, y al no pertenecer a una institución deja de ser miembro, y al dejar de ser miembro ya no existe, nadie lo reconoce. Entonces es un problema porque esta persona jubilada, si no se le preparan bien en su empresa para vivir la jubilación, se angustian y se enferman y se mueren inmediatamente. No disfrutan de esa jubilación que tanto esperaron en su vida porque se sienten aniquilados. Este temple hace referencia a las estructuras de sentido de la vida como coherencia personal mundo. No tiene sentido. Yo antes me levantaba, iba a mi oficina, hacía esto y me sentía útil. Ahora la inutilidad me vino encima. No sirve para nada. Viví poco tiempo aquí en la casa, pues siempre estaba fuera de la casa. Y ahora estoy metido aquí todo el día que yo no sé qué hacer. Estorbo al lado de mi esposa, le estorbo a mis hijos. Si les digo o no les digo, porque no se acostumbraron a vivir conmigo, ni yo con ellos. Entonces viene el tema angustioso, el tema de ese temple donde la persona se siente aniquilada y el mundo está alienado. Esos son los 4 elementos desde el temple: depresivo, delirante, resentido y angustioso. Nada bueno. Pero acuérdate que estamos hablando del extremo. Okay. ¿Ok? Entonces, yo lo que veo es que nos surge estar conscientes de estas situaciones en las que podemos caer,
Primero, para aceptar el problema, estoy en esta situación en el mundo. ¿Cómo estoy en el mundo? ¿Cómo me va en el mundo? Es decir, hacia dónde voy en el mundo y si estoy pudiendo ir. Y cómo me relaciono con el mundo. Entonces, tratar de escribir eso, tratar de encontrar asociación de ideas entre lo que escribo y lo que nos has dicho, y hacer una reflexión muy, muy seria de lo que sí puedo hacer. Si ahora no puedo hacer más de lo que sí puedo hacer, por lo menos hacer lo que sí puedo y hacerlo como si fuera una maravilla y con mucho agradecimiento. Tal vez no puedo ir al campo, pero puedo subirme cada mañana, cada amanecer y cada atardecer a la azotea de mi casa a ver ese espectáculo maravilloso, ¿no? Y podemos quizás no vernos presencialmente, pero sí vernos a través de Zoom, una videollamada. Podemos de vez en cuando hacer reuniones pequeñitas entre pocas personas, que sí podemos, y cada vez abrir más la compuerta para atrevernos a más, porque si hemos caído en la depresión y el desánimo, es cosa de fuerza de voluntad atreverse cada día un poco más, atreverse cada día un poco más, un poco más. Y ese poco más nos va a dar muchos frutos, o sea, va a alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, y el alma le va a dar más vida al cuerpo y el cerebro está en el cuerpo y entonces vamos a pensar mejor y entramos en el círculo virtuoso de la sanación. Entonces, cada día un poco más de lo que hemos venido haciendo. Si nos vimos sometidos a un encerramiento obligatorio, nos hemos sentido privados de la libertad, hemos llegado a la decepción y de la decepción a la depresión, de la frustración a la decepción, a la depresión y todo por lo que hemos pasado. ¡Fum! Salir de ahí poco a poco, pero ya, porque esto es insoportable. Esto de verdad no es justo, no se vale vivir así. Abre tu micrófono, por favor. Terminaste como Camilo VI. Vivir así es morir de amor. No se puede vivir así. Sí, es el punto, ¿no? Ahora, el tema de la conciencia que acabas de decir, y lo has descrito muy bien, cuál es la salida. Pero entonces para eso se necesita de verdad un trabajo muy fuerte. Por eso el tema de los gobiernos, por eso el tema de las familias, por eso el tema de la educación. Ahí hay un tema muy importante, que es el tema de la educación. Por eso el tema de ese autoconocimiento, en el autoestima, ¿quién soy yo? Hacia dónde voy, de dónde vengo, qué es lo que quiero en mi vida, qué es lo que dice Víctor Frank, el sentido de la vida. Por eso son todo. ¿Cómo? Y el tema de la fe, también la fe, o sea, hoy quienes mejor estamos pudiendo vivir esta situación es quienes tenemos fe porque estamos haciendo oración, porque estamos alabando a Dios, porque estamos levantando el corazón por encima de la situación y la circunstancia que estamos viviendo, y así hemos podido mantenernos bien. Aunque también otros que también tienen fe me podrían decir, oye, si tienes fe, ¿por qué no sales de tu casa entonces, no? ¿Dónde está tu fe? Bueno, es como una combinación entre disciplina, obediencia, fe, un poquito de libertad, un poco de creatividad. Es como un cóctel de varios elementos que nos están ayudando. Pero hay unos más audaces que son más libres en medio de la pandemia. Sí, el tema ese de la espiritualidad a mí me parece que es sumamente importante y estamos viviendo muchas personas en esta época de la pandemia, se le ha despertado una vida espiritual, una vida interior muy bonita, muy interesante. Hay mucha gente. Yo ayer, por ejemplo, terminé mi día conversando con una pareja muy interesante y me decía como testimonio qué manera se le ha revelado Dios en sus vidas. Y me iban dando testimonio uno a uno. Yo decía, Dios mío, pero qué maravilla, qué manera de vivir. Y esta mañana, igual, hablando con otra persona, me decía, Wilfredo, sí, si uno está centrado con esa fe en Dios, las cosas cambian, porque uno cambia de centro. Si uno está centrado en la enfermedad, se quedó ahí, metido en la enfermedad, pero si uno da el salto
desde la fe, desde la vida interior y de la espiritualidad hacia otras cosas también cambian. Entonces, yo personalmente estoy asistiendo hoy por hoy a muchas manifestaciones de creencias, a muchos testimonios de personas que gracias a esas creencias, gracias como se dice, gracias a Dios, han vivido otra experiencia. Y sí, hay de todo un poco en esta viña del Señor. Y yo creo que estamos viviendo unos momentos espirituales muy interesantes, muy bonitos, muy grandes. Y donde uno menos piensa, están allí presente ese espíritu divino. Y sí, es una vía, no es alternativa, sino que es quizá para algunos la vía de enfrentar todas las situaciones. Sí, Muy bien. así lo Bueno, veo. pues yo quiero cerrar recomendándoles a quienes gusten que se acerquen a Wilfredo Lanza, porque él es filósofo y psicólogo, de manera que combina el diálogo filosófico con la psicoterapia. Es un hombre de fe, eso da mucha seguridad porque él iba a ser sacerdote aquí, les digo, él estuvo en un seminario, toda la filosofía, toda la teología, por eso es que es filósofo, teólogo, luego psicólogo, educador, e hizo su doctorado en psiquiatría, impresionante, allá en España con José María Poveda, psiquiatra español y filósofo también. De ahí que tiene un perfil muy completo para dar acompañamiento y lo hace a través de internet, entonces ustedes pueden pues contratar su atención, su servicio de salud mental y emocional y ya es urgente porque a todos nos urge que haya caras más sonrientes, que nos vayan despertando, que nos vayamos despertando unos a otros para atrevernos a vivir. Hemos dejado de vivir como humanos durante 2 años, o sea, una privación de libertad. Y ahora pues podemos ir dando pasitos poco a poco, es como si hubiéramos estado presos. Y ahora cómo nos reintegramos a la vida, hay que hacerlo con arte, con dulzura, con salud mental, con bondad, con misericordia, con compasión de unos por otros y con asombro de unos por otros, porque de una u otra manera, con torpeza y con nuestras limitaciones, lo logramos, ¿no? Logramos permanecer, aquí estamos, seguimos deseando lo mejor para todos, para nosotros mismos, para nuestra familia, y hemos aprendido mucho en este tiempo, y es necesario, justo y necesario, que volvamos a vivir plenamente como seres humanos, imagen y semejanza de Dios. No me imagino a Dios encerrado en un rinconcito de 4 paredes, ¿no? Siempre en relación, siempre en creación, siempre está creando, diario crea novedades. No es un creador que se fue a dormir, sino que todos los días crea. Y el ser humano, imagen y semejanza suya también, tiene mucho que dar y hay que sacar del corazón todo eso, pero el alma se enferma. El alma no es inmutable, el Espíritu de Dios es inmutable, pero nosotros, nuestra alma es mudable, cambia de ánimo, cambia de temple, de ánimo, de humor, y eso afecta al cuerpo y al cerebro y a la mente. O sea, dejamos de razonar saludablemente y nos enfermamos. Bueno, Wilfredo, te agradezco muchísimo. Voy a poner tu correo electrónico aquí abajo en la descripción del video para que quienes quieran se apoyen en ti para salir adelante de esta situación. Muchas gracias a ti y a la audiencia. De verdad que son temas que uno, desde esta perspectiva, podemos ayudar a las personas que estén metidos en eso. Y de verdad, como dice Krishnamurti, salir de la trampa. Es necesario salir de la trampa. Es necesario buscar otras herramientas, otras escaleras que podamos subir y salir de ahí, de ese pozo, de ese hundimiento o de estemos ubicados, pero siempre desde la dimensión sentido. Cuando conseguimos sentido, ya empezamos a darle otro giro, otra manera de vivir y otra manera de pensar y otra manera de sentir, porque es el tema del sentir, ¿sí? De tal manera que te agradezco y las personas que así bien lo vean, estamos a la orden. Dale ahí mis números telefónicos y mi correo electrónico. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Y aprovecho también para decir que Víctor Ortiz también es un excelente psicólogo. Voy a poner sus datos. Es mi hijo, es un psicólogo magnífico con estudios de medicina, es médico y, bueno, no se tituló porque por la discapacidad de movilidad física prefirió pasar entonces antes de internado y servicio social,
a psicología, inició psicología, pero acabó todas las asignaturas de medicina con excelencia y ahora ya terminó la carrera de psicología y por su experiencia de vida es un científico maravilloso, un médico, bueno, psicólogo con conocimiento médico increíble. Y también te puede servir de compañero de trabajo por si quieres hacer a dúo la atención a tus pacientes. Perfecto. Me parece Apagaste tu micrófono. Apagaste tu micrófono. Me parece muy interesante porque es un modelo de temple, como se dice en criollo, es una persona bien templada. Hay gente bien templada y por lo tanto es fiable y hay personas que no están bien templadas, como la guitarra, ¿no? Está bien templado y es una persona de temple y se enfrenta a todas las circunstancias y no se queda ahí. Unamuno, cuando hablamos de el hombre de él y su circunstancia y la supera. El tema de la superación de la circunstancia es punto de temple, es eso. Y eso me parece sumamente interesante y lo felicito y claro que sí podemos trabajar conjuntamente en los casos que se nos presenten. Muchas gracias. Excelente, excelente. Pues muchísimas gracias, Wilfredo. Un abrazo muy fuerte. Amén, igualmente. Hasta Gracias. luego. Bye. Bye, bye. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias.